Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal de parte de quien los quiere mucho, Jorge Tapia. Los invitamos a que se suscriban acá en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, denles like, compartan estos videos educativos que estamos publicando cada semana. Recomiéndenle a sus amigos que vean estos videos y que se suscriban para que mi canal crezca. El Caribe, su historia y su cultura crezca, que sea tomado en cuenta por la plataforma de YouTube. Esta es la continuación del video basado en la vida y obra de Francisco del Rosario Sánchez, que lleva por título Lo que no sabías de Francisco del Rosario Sánchez. El peinetero de conchas, ¿lo recuerdan? Bueno, pues como hay mucha información, no podíamos hacer un solo video porque iba a ser demasiado largo y por eso publicamos la parte 3A la semana pasada y hoy continuamos ya para terminar con el capítulo 3B. Recordamos que el 2 de agosto del año 1843, Juan Pablo Duarte tuvo que irse al exilio. Se exilió en la isla de San Tomás junto a su amigo Pedro Alejandrino Pina, porque el gobierno haitiano, el gobierno del presidente Charles Rivière, que recientemente le había dado un golpe de estado al presidente haitiano Jean-Pierre Vallée, pero continuó dominando a la República Dominicana, y los dominicanos se aliaron con el general Charles Rivière, porque al estar dos enemigos peleando, los trinitarios tuvieron la astucia de aliarse al sector que iba a derrocar a ese presidente que ya tenía 21 años dominándonos a los dominicanos. Bueno, pues tan pronto triunfó la revolución de la Reforma, que fue a los que se unieron los trinitarios, a los reformistas haitianos, liderado por el general Charles Rivière Herald. Bueno, pues, o Charles Herald, se le conoce tanto como Charles Herald como Charles Rivière, pero él se llamaba Charles Herald de la Rivière, ese era su nombre. Al descubrir el nuevo presidente que los trinitarios no solamente querían acceder al poder, sino que querían independizarse de Haití, pues se viró en contra de los patriotas y comenzó a perseguirlo, y por eso, para evitar ser fusilados, Juan Pablo Duarte, como ya dije, se exilió en la isla de San Tomás junto a Pedro Alejandrino Pina. Pero antes de irse al exilio, Juan Pablo Duarte le encomendó a Francisco del Rosario Sánchez la jefatura, como lo nombró como jefe de operaciones de la Trinitaria. Y en ausencia de Duarte, el líder fue Francisco del Rosario Sánchez. Pues cuando ya los trinitarios estaban presentes, organizados en todos los pueblos del país, Juan Pablo Duarte le dio la orden a Francisco del Rosario Sánchez que declarara la independencia de la República Dominicana el 27 de febrero del año 1844. Eso fue estando Duarte en el exilio, le dio la orden de que arrancaran adelante. Pues esa noche, recordarán ustedes que Sánchez convocó en la Puerta de la Misericordia a los trinitarios, se reunieron y ahí Mella disparó el trabuco de él, anunciando el nacimiento de la República Dominicana. De ahí se fueron a la calle El Conde y ya saben ustedes lo que sucedió, que el comandante Martín Girón y los sargentos Juan Cross, Juan Díaz y José del Carmen les entregaron a los trinitarios ese baluarte, ese fortín militar, porque ellos eran trinitarios que Duarte había infiltrado en el ejército haitiano. Pues nombraron inmediatamente esa misma noche, de manera apresurada, una junta de gobierno que estaba presidida por Tomás Bobadilla, el licenciado Tomás Bobadilla, un señor abogado que desde los tiempos de Francia y desde los tiempos de Núñez de Cáceres siempre había estado ocupando puestos en el gobierno.
Igualmente, durante el gobierno haitiano, él fue ministro juez de la Suprema Corte de Justicia, fue el jefe de la Suprema Corte de Justicia. Pues se nombra ese gobierno de la República en Armas y unos meses después, cuando los trinitarios se dieron cuenta de que Tomás Bobadilla estaba haciendo negociaciones en secreto para ejecutar el plan Levasseur, que era un plan propuesto por el cónsul francés Auguste Levasseur, quien junto a otro cónsul francés llamado, ¿cómo se llamaba el cónsul? Eustache Jean Jocherer de Saint-Denis. Esos dos cónsules franceses estaban negociando con el presidente traicionero Tomás Bobadilla para ponerle fin a la República Dominicana y convertir nuestro país en una colonia de la Francia esclavista de Napoleón Bonaparte. Al descubrirlo eso, pues el 9 de junio del 1844, Francisco del Rosario Sánchez le dio un golpe de estado al presidente Tomás Bobadilla y él fue nombrado por los trinitarios como presidente de la República en Armas. Pero un mes y 2 semanas después, el 27 de julio del mes siguiente, el general Pedro Santana le dio un contragolpe a los trinitarios. Le dio un golpe de estado al presidente Francisco del Rosario Sánchez y a partir de ahí comenzó a perseguir y a eliminar, a fusilar a todos los trinitarios que eran capturados. Fue un genocida, Pedro Santana fue un genocida, mató a más de 100 trinitarios. Exilió a la familia Duarte Díez completa a perpetuidad, o sea que mientras tuvieran vida no podían pisar el territorio dominicano, pues serían fusilados. Eran condenados a muerte si pisaban el territorio dominicano. Pues a partir de ese mal día, de ese fatídico 27 de julio de 1844, el sector conservador tomó el poder para siempre, o mejor dicho, hasta el día de hoy, porque siempre hay esperanza, hasta el día de hoy en la República Dominicana. Ante tanta matanza, pues muchos trinitarios, para evitar ser fusilados, tuvieron que aliarse, tuvieron que ponerse al servicio del presidente Pedro Santana y luego también al servicio del presidente Buenaventura Báez, quienes se alternaban. Eran enemigos ellos dos, Báez y Santana eran enemigos, pero los dos eran también antipatriotas. Y Sánchez se puso al servicio de Pedro Santana, Mella se puso al servicio de Buenaventura Báez, luego se pasó para el santanismo. Fue enviado por Santana a llevarle una carta sellada a la reina Isabel II de España y viajó con una comisión el general Ramón Mella a España, y al enterarse de que en esa carta lo que se estaba solicitando era la anexión de nuestro país a España, pues inmediatamente él rompió relaciones con Pedro Santana y le dijo: hasta aquí llegan nuestras relaciones, y volvió de nuevo al bando baecista. Pero mientras estuvieron en un principio Mella con los baecistas y Sánchez con los santanistas, hubo un momento de una revolución que le hizo Báez a Pedro Santana, que encomendaron a Mella que tomara a sangre y fuego la ciudad de Santo Domingo, y ya Mella tenía rodeada a la ciudad de Santo Domingo para tomarla. Pero en la defensa del santanismo estaba Francisco del Rosario Sánchez, el general Francisco del Rosario Sánchez, que era el jefe militar de la plaza de Santo Domingo. O sea que en esa ocasión iban a pelear con el machete en la mano Mella contra Sánchez. Pero gracias a Dios, a última hora le dieron la orden a Mella de que se retirara y que volviera, que regresara con las tropas a Santiago de los Caballeros. Fíjense qué loca es nuestra historia. Por eso dije en el capítulo anterior que el que se ponga a buscarle la lógica al comportamiento de nuestros patriotas en aquella época terminaría loco. Bueno, pues el día 18 de marzo del año 1861 se proclamó de manera
sorpresiva la anexión de nuestro país a España. El pueblo dominicano no había sido consultado. Santana, por motus propio, porque a él le dio la gana, negoció con la reina de España, quien le regaló 150,000 pesos fuertes españoles para que él se los repartiera con Caminero, con el general Abad Alfao y con una docena de traicioneros, muchos de los cuales habían sido trinitarios, pero se viraron y conspiraron contra la República Dominicana y le pusieron fin. Eusebio Puello fue uno de ellos que, a pesar de que Pedro Santana le había fusilado a sus hermanos Gavino Puello, el general Gavino Puello y el general José Joaquín Puello, quien fuera el héroe de la batalla de la Estrelleta, a pesar de eso, se puso al servicio de Santana. Y Sánchez, a pesar de que en el primer aniversario de la independencia dominicana, la celebración que hizo Pedro Santana fue con el fusilamiento de su hermano mayor Andrés Sánchez y de su tía María Trinidad Sánchez, la creadora de nuestra hermosa y gloriosa bandera, Sánchez se puso al servicio de Santana, del que le mató a su tía y a su hermano. Pero hay cosas locas, porque también cuando estaba al servicio de Pedro Santana, Sánchez, como era abogado, fue el que hizo la función de fiscal en la acusación que Santana le hizo al general Antonio Duvergé de estar conspirando contra la patria, cuando realmente lo que Duvergé estaba conspirando era contra España, contra la anexión a España. Bueno, pues Sánchez fue el fiscal que se puso al servicio de Santana y logró que el general Antonio Duvergé, el centinela de la frontera, el héroe de la batalla de Azua del 19 de marzo, de la batalla de Cachimán, del Número, de la batalla en San Juan de la Maguana, pues a pesar de eso, logró Sánchez que ese héroe fuera condenado a muerte por fusilamiento junto a su hijo Enrique y también, su hijo Alcides Duvergé, y también condenó a muerte a otro hijo menor del general Duvergé, Daniel Duvergé, quien tenía 14 años y por eso no fue fusilado, pero fue confinado a prisión en Samaná hasta que cumpliera los 18 años de edad. Y cuando cumplió los 18 años de edad fue fusilado el mismo día de su cumpleaños por el general Pedro Santana. Prohibido olvidar. Bueno, pues se efectúa de manera sorpresiva la anexión a España. Sánchez protestó contra esa anexión a España y se escapó, se autoexilió, se fue para la isla de San Tomás, pero ya Duarte no estaba ahí. Duarte se había ido a Venezuela para juntarse con su madre y sus hermanas que estaban allá exilados en Caracas. Estando exilado en la isla de San Tomás, Francisco del Rosario Sánchez se enteró de que en el acto de bajar la bandera dominicana para izar la bandera española, en Moca hubo una protesta encabezada por el coronel José Contreras, un anciano que tenía 92 años de edad para esa época y que estaba ciego, y aún así fue el cabecilla de esa protesta en contra del fin de la República Dominicana, de la anexión, en contra de la anexión a España de nuestro país. Pues las tropas de Pedro Santana llegaron con todo lo que tenían allí al pueblo de Moca, capturaron al coronel José Contreras y a 20 compañeros y al día siguiente los fusilaron a todos. En San Francisco de Macorís también, en el acto de izar la bandera, de bajar la bandera dominicana para izar la bandera española, hubo también protesta. Y allí la artillería pesada disparó contra la multitud y hubo muchísimos muertos, como también en Santiago hubo muertos que protestaron contra la anexión a España. Y al enterarse de todo eso fue que Sánchez
estando, como ya sabemos, en la isla de San Tomás, exilado en San Tomás, pues decidió irse a la isla, viajar a la isla de Jamaica para de ahí pasar a Haití. Pues Sánchez, desde el exilio, se fue para la isla de Jamaica y de Jamaica pasó a Haití a pedirle ayuda al presidente haitiano Fabre Gefrard, un general que había sido enemigo del pueblo dominicano, pero que en esta ocasión era nuestro aliado, porque a Fabre Gefrard no le convenía que los españoles ocuparan la parte este de la isla, porque los españoles siempre fueron agresivos en contra de los haitianos. Además de que España era un país esclavista. Bueno, pues estando en Haití, se entrevista a Francisco de los Rosario Sánchez con el presidente Fabre Gefrard y le dice: señor presidente, yo soy la persona que la providencia eligió para independizar la República Dominicana del dominio de Haití. Si en aquella ocasión hice aquello, no fue por odio contra los haitianos, sino porque entendía y sigo entendiendo que la isla hispaniola es lo suficientemente grande para que los haitianos y los dominicanos podamos vivir cada uno en el territorio que nos corresponde y en un ambiente de cooperación y amistad. Y él le agregó Sánchez: además, de la misma manera como a los dominicanos no nos conviene ser gobernados por una nación tan extraña a nuestras costumbres, de igual manera para Haití siempre será una amenaza que los españoles se establezcan en la parte de Santo Domingo, porque siempre serán una amenaza para su libertad. Ante esto, pues no le quedó más remedio a Fabre Gefrard, lo convenció Sánchez y le prometió que le iba a ayudar con un gran cargamento de armas y municiones. Sánchez pasó para el territorio dominicano y estuvo en la frontera esperando por esos armamentos. Pero sucede que los espías españoles se dieron cuenta de esa ayuda que Fabre Gefrard le había ofrecido a los trinitarios, a los patriotas dominicanos, informaron al gobierno, a las autoridades españolas de la isla de Cuba, quienes enviaron 3 grandes barcos de guerra y los emplazaron frente a Puerto Príncipe y amenazaron que la ciudad de Puerto Príncipe iba a ser bombardeada y destruida en el mismo momento en que los dominicanos recibieran las armas que les había ofrecido Fabre Gefrard. Mientras tanto, tuvieron los haitianos que echar para atrás. Y Sánchez y 21 compañeros que estaban en la frontera esperando por esas armas no sabían lo que estaba sucediendo en Haití y fueron sorprendidos, fueron tiroteados por unas patrullas del ejército español y por dominicanos también, y fue capturado casi todo el mundo. Solamente el general José María Cabral se escapó con un balazo en una pierna, a lomo de caballo se escapó. Pero Sánchez y sus otros 20 compañeros fueron capturados el día 3 de julio del 1861. Inmediatamente, ya tan pronto llegaron las tropas que fueron a ubicar a Santana, a Sánchez para capturarlo, ya ellos llegaron con la orden expresa de Pedro Santana de fusilarlo ipso facto. Pero montaron un drama, montaron un juicio para enjuiciar al general Francisco de los Rosario Sánchez, dice que por traición a la patria. Vaya usted a ver, traición a la patria, cuando lo que él quería era pelear contra España. Bueno, pues el general Domingo La Sala fue el que hizo ese teatro de juez, pero ya Sánchez estaba condenado a muerte por fusilamiento desde que lo capturaron. Bueno, pues al día siguiente lo llevaron al cementerio de San Juan de la Maguana, porque fue capturado en el Cercado. Y lo llevaron al cementerio de ese pueblo del Cercado en la provincia de San Juan de la Maguana. ¿Qué sucedió? Que como no podía caminar porque estaba herido en una pierna de un balazo, pues lo llevaban en una silla. Y Sánchez iba todo el camino vociferando: yo soy la bandera dominicana, quiero morir envuelto en ella. Yo soy la bandera dominicana, quiero morir envuelto en ella. Y por eso, como un último favor,
pues le permitieron que se envolviera en la bandera dominicana frente al paredón de fusilamiento. ¿Quién lo fusiló? El general Eusebio Puello, su amigo de infancia, vecino de la ciudad colonial, su amigo de infancia, y cuyo hermano Gabino Puello y José Joaquín Puello habían sido fusilados por Pedro Santa Anna. Pues ese Eusebio Puello fusiló a Sánchez por orden de Pedro Santa Anna. En la ciudad de Santo Domingo hay una calle Eusebio Puello que le hace homenaje a ese vendepatria, a ese traicionero. Esas son de las cosas que el presidente Joaquín Balaguer nos dejó de herencia. Muchos vendepatria, muchos traicioneros, se les hace homenaje en calles y esos nombres deben ser quitados de ahí. Bueno, pues fusilaron a Sánchez y se dice que nadie escapa del karma, porque esa acción de Sánchez contra Duvergé, contra sus hijos y contra otros trinitarios, mire, al final él la pagó. Pero hay una sentencia que dice que a los hombres no se les debe juzgar por la forma como comienzan sus vidas, sino por la forma como la terminan. El general Francisco del Rosario Sánchez cometió errores terribles, pero se reivindicó cuando se viró en contra de la anexión de la República Dominicana a España. Se insurreccionó contra el gobierno dictatorial de Pedro Santa Anna. Y por eso a ustedes les toca juzgarlo si lo consideran culpable o no. Yo le doy el beneficio de la duda porque aunque él cometió errores, al final murió defendiendo la independencia de la República Dominicana. Este es el capítulo 3B que termina hoy. Hoy concluimos con este tema, invitándolos a ustedes a que vean los anteriores 2 videos. Lo que no sabía de Francisco del Rosario Sánchez, capítulo 3A, y lo que no sabías de Juan Pablo Duarte, capítulo 2. Vean esos 2 videos que están ahí arriba, véanlos, que seguramente les van a gustar y van a aprender muchas cosas interesantes. Me despido de ustedes, pero pidiéndoles por favor que se suscriban acá en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, denles like, comenten, compártanlo en los grupos de las personas que les gustan los temas de historia, de folclore, de literatura, en fin, de cultura general. Compartan estos videos para que hay mucha gente que está ávida, que quiere enterarse de muchas cosas que ellos no lo encuentran en muchos libros. Así que les doy un fuerte abrazo y le pido nuevamente al Padre Celestial que les dé la bendición.